¿Cuándo fue la última vez que los equipos peruanos superaron la fase de grupos en la Copa Libertadores? Viajaremos un poco en el tiempo para recordar cuando nuestros llamados grandes no dieron pena en el torneo más importante de América. Universitario, Alianza Lima y los octavos de final. En el año 2009, los compadres saldrían campeón y subcampeón respectivamente en el torneo peruano, lo que significó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores del siguiente año. En el 2010, Alianza arrancaba la Copa siendo emparejada en el grupo 3, junto a su compatriota el Juan Aurich, el Bolívar boliviano y Estudiantes de La Plata, que llegaba como el vigente campeón de la Copa. Los íntimos no tendrían complicaciones contra el Bolívar y los terminarían venciendo tanto en Lima como jugando en La Paz. Contra el Juan Aurich sería una llave más pareja, los blanquiazules ganarían jugando en el Alejandro Villanueva por un 2-0, pero en su visita a Chiclayo los limeños no tendrían la misma suerte y terminarían cayendo por un 4-2. Contra Estudiantes de La Plata, Alianza Lima desplegaría toda su pegada, y en una noche inolvidable para los aliancistas, el club victoriano, de la mano de un José Carlos Fernández y un endiablado Zorro Aguirre que metería un triplete icónico, terminarían bajando el Pincharrata en una noche mágica. Alianza jugó como nunca y goleaba a Estudiantes por un 4-1. En su visita a La Plata, en la última fecha, Alianza caería por un 1-0 y terminaba como segundo de grupo, lo que significó su pase a los octavos de final con 12 puntos, solo por abajo del Pincha que tenía 13 unidades. Ya en los octavos de final, los blanquiazules eran emparejados contra la U de Chile. La ida jugada en la capital peruana terminaría con la derrota por 1-0 en Matute. Pese al mal resultado, el cuadro blanquiazul había demostrado una buena campaña y hacía soñar a sus hinchas con que la remontada era posible en Chile. El 6 de mayo del 2010, Alianza Lima y la U de Chile se enfrentaban en el Estadio Monumental de Santiago por el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El partido sería muy vibrante. Alianza se haría sentir desde el comienzo y con una actuación heroica de José Fernández, Alianza empataba la serie por un 2-2 que por la regla de gol de visitante virtualmente los metía entre los 8 mejores equipos de América. Sin embargo, lo peor ocurriría en el minuto 90. Tras un rebote del balón en la defensa peruana, Felipe Ignacio desde fuera del área fusilaba a Forsyth y en un gol agónico al último minuto, Alianza se quedaba fuera del certamen, en una de las derrotas más tristes para el club victoriano que los dejaba afuera de la Copa Libertadores. Por su parte, Universitario de Deportes también estuvo presente ese año. Dirigidos por un Juan Reynoso, el camino de la U comenzó en el grupo 4 de la Libertadores, siendo emparejado con Libertad de Paraguay, Lanús de Argentina y el Blooming boliviano. Los cremas arrancaban la fase de grupos con toda la actitud, comenzaban la Libertadores con un triunfazo sobre el Blooming por un 2-0 en Bolivia. En la fecha 2, Universitario se enfrentaba a Lanús en el Estadio Monumental y sorprenderían con otro triunfo sobre el Granate. Los cremas se imponían de local y hacían respetar la casa en un partidazo. Desde la fecha 3 empezaría lo curioso. Los cremas en las 4 fechas que restaban no conseguirían ganar ni un solo partido. Contra Libertad, jugando en el Monumental, no conseguirían romper el 0-0. Y en su visita al Defensores del Chaco en Asunción se volverían a cosechar el mismo resultado con un tanto salvador para la U de Luis Alberto Ramírez en un empate 1-1. En la fecha 5 ante el Blooming, jugando en Lima, nuevamente Universitario empataba 0-0 como si fuese una maldición. Y en la última fecha ante el Lanús, jugando en Argentina, los cremas terminaban con otro empate que les hacía sumar un total de 10 puntos solo por abajo de Libertad, que accedió primero con 12 puntos, lo que los hizo clasificar como uno de los segundos de grupo mejor posicionados en la tabla. Universitario superaba la fase de grupos y clasificaba a los octavos de final, donde los esperaba un grande del continente. La U chocaba contra el Sao Paulo de Brasil en una llave que se inclinaba desde lejos para el cuadro brasileño. El partido de ida sería muy transitorio. Sao Paulo visitaba el Monumental de la U y su dominio se empezó a sentir desde el comienzo del partido. Los cremas aguantaron al cuadro paulista en todas sus llegadas, pero no tuvieron tiempo para presionar, pues la marca del cuadro brasileño era demasiada. El encuentro terminaba en un 0-0 y los paulistas se llevaban la definición a Brasil. El 4 de mayo del 2010, Universitario de Deportes y Sao Paulo definían en el Morumbi al equipo que jugaría los cuartos de final. La U de Juan Reynoso sabía que la eliminación era evidente, sin embargo, nada les impedía soñar con la siguiente instancia. Los brasileños dominarían el partido en su totalidad, arrinconando a Universitario en su área.
Los paulistas tuvieron muchas ocasiones de gol, pero las individualidades del portero Luis John Top y la defensa que repelía los ataques mantuvo con vida a Universitario. Los cremas forzaban la tanda de penales en Brasil, y todo se definiría desde los 11 pasos. La U estaba muy cerca de los cuartos de final, sin embargo el resultado no se daría. Sao Paulo mostraría todo el peso de su jerarquía como club brasileño, y con 3-1, Sao Paulo eliminaba a Universitario en la última vez hasta el momento que el equipo crema superó la fase de grupos en la Copa Libertadores. Ahora nos vamos hasta el Cusco para hablar de un club que sin ser de la capital lograría sorprender al Perú en el año 2014. Estamos hablando del Cusco FC, que hace varios años bajo el nombre de Real Garcilaso sería el último equipo peruano en llegar hasta los cuartos de final en la Copa Libertadores. El camino de los cusqueños comenzaría en el año 2012 con el subcampeonato ante el Sporting Cristal. De esta forma, el Garcilaso clasificaba por primera vez en su historia a la máxima cita continental, la Copa Libertadores del año siguiente. En el 2013, el Real Garcilaso iniciaba su participación en el grupo 6, emparejado con el Independiente Santa Fe de Colombia, el Deportes Tolima y Cerro Porteño. En la fase de grupos, su primer partido sería contra el Santa Fe de local. Los cusqueños comenzarían perdiendo con un gol de Cristian Borja, pero cerca del final del partido, el paraguayo Rolando Bogado empataba para los cusqueños. En la fecha 2, el Real Garcilaso visitaba la nueva olla de Cerro Porteño en Paraguay. El partido fue muy cerrado y estando cerca del final, Alfredo Ramúa anotaba para los imperiales, que se llevaban los 3 puntos para casa. En el partido de vuelta, el Garcilaso aprovecharía su localía y golearía el Ciclón por un 5-1 que los dejaba cerca de la clasificación. Ante el Deportes Tolima, el Cusco ganaría en Colombia de manera agónica con un tanto de Yoshiro Salazar al 90, pero en su regreso al Cusco el Garcilaso se comería su primera goleada y con un triplete del paraguayo Rogerio Lechweis, el club peruano perdería por un 3-0. De esa manera el equipo dorado clasificaba con 10 puntos y en el segundo lugar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la llave de eliminatorias los peruanos chocarían contra un club histórico en el torneo, se trataba del Nacional de Uruguay. En el partido de ida, los incaicos vencerían al Bolso por un 1-0 jugando en el Cusco, con un gol de Rolando Bogado, que aventajaba a los cusqueños para el partido en Montevideo. En el partido de vuelta, jugado en el mítico Centenario, el equipo charrúa venció al equipo incaico por la mínima diferencia, dado el empate a 1-1 en el global. De esta manera, peruanos y uruguayos se fueron a una agónica tanda de penales, sin jugarse ningún tiempo suplementario. El resultado fue un 4-1 a favor del Real Garcilaso, y de esta manera el equipo revelación de esta edición del torneo continental avanzaba a los cuartos de final de la mano de un Cuto Guadalupe que no pasaría desapercibido. Ya en los cuartos de final, el Cusco se volvía a topar contra un equipo conocido. De manera sorpresiva, el Independiente Santa Fe era emparejado con el Garcilaso en esta llave, tras haber eliminado al Gremio de Porto Alegre. La ida jugada en el Inca Garcilaso de la Vega terminaba con una derrota para los incaicos. Los colombianos mostrarían su superioridad y con 3 goles liquidaban al equipo del Cusco, que obtendría el descuento con un gol de Alfredo Ramúa. Ya en el partido de vuelta, el Cusco estaría presente en el Campín de Bogotá, sin embargo no lograría revertir el resultado. El Santa Fe aumentaría la brecha y con 2 goles más eliminaban al equipo peruano con un global de 5-1. De todos modos, aún se logra recordar con un poco de cariño esta participación del Real Garcilaso, que sin la necesidad de tener un plantel caro, supo afrontar la Copa Libertadores. Y este fue un pequeño repaso de la última vez que los clubes peruanos clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si veo que el video tiene apoyo, posiblemente termine siendo una segunda parte, así que comenta y deja tu like. Chao.